Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita toda la semana para estudiar la palabra de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro proyecto, nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Asimismo aparece en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Nos pueden buscar, tenemos nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook. Estudios bíblicos, escudriñamos las escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Nuevamente bienvenidos a nuestro estudio semanal. El tema de hoy va a ser la 70ª semana, la conclusión. A ver si podemos concluir en el día de hoy el tema tan interesante que hemos tenido, ¿verdad? Durante todos estos días. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios, como es nuestra costumbre. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias nuevamente. No nos cansamos de darte gracias, Padre, por todas las bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias por las bendiciones materiales. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por todas las cosas que tú nos regalas. Te agradecemos también por las bendiciones espirituales, especialmente por este hermoso privilegio de haberte conocido, habernos llamado a pertenecer a tu reino. Gracias, mi Dios, y gracias también porque nos da la oportunidad de poder compartir estas buenas nuevas de salvación con otras personas. Toca los corazones, mi Dios, toca a las almas para que puedan ser sensibilizadas por tu amor y que puedan aceptar también el llamado que tú les haces a pertenecer a tu pueblo. Dirige todo lo que se vaya a hacer aquí. Imploramos, oh Dios, tu dirección. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, como ustedes se tienen que haber dado cuenta en los últimos estudios, ¿verdad? Este estudio sobre la 70ª semana, que lo hemos dedicado, nos hemos tomado el tiempo, lo hemos explicado lo mejor que hemos podido, con todo lujo de detalles, para que ustedes lo puedan comprender de la mejor manera, para que queden las menos dudas posibles. De tal manera que cuando le hablan de la profecía de las 70 semanas y muy especialmente de esa 70ª semana, no se dejen coger de bobo. Ya ustedes tienen un conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Como también se han dado cuenta y han podido notar la interpretación que nosotros le estamos dando a esta profecía de las 70 semanas, pero muy especialmente a la 70ª semana, es muy, pero que muy diferente a la interpretación que le da la mayoría de las iglesias cristianas. Posiblemente la iglesia que usted pertenezca, lo más seguro, es casi seguro, que la interpretación que le da es muy diferente a la que le hemos dado aquí. Sin embargo, en el caso nuestro, nosotros nos hemos dejado llevar única y exclusivamente por la palabra de nuestro Dios. No solamente por la palabra de nuestro Dios, la hemos seguido al pie de la letra. Y como han visto, todo ha coincidido con lo que dice la palabra de Dios. Adicional a eso, hemos corroborado los datos históricos. ¿Ven? O sea, hemos corroborado los datos con la historia secular de tal manera que van pareando, ¿verdad? Se van pareando. Y la historia secular nos está dando la razón. Por lo tanto, hermanos y amigos, por lo tanto, no debe quedar duda
de que definitivamente la interpretación que le estamos dando a esta profecía es la correcta. ¿Ok? Bueno, comencemos el estudio de hoy, que es un poquito larguito, ¿verdad? Porque queremos terminarlo. Como vimos en el estudio pasado, ustedes saben que la semana número 70, o sea, la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas, que es la última semana, dicho sea de paso, ¿verdad? Y valga la redundancia. Esa 70ª semana comienza específicamente en el año 27 de nuestra era cristiana. Vimos hasta una gráfica, lo demostramos, hicimos los ajustes necesarios, ustedes lo vieron. Corroboramos con la palabra de Dios, corroboramos con la historia, ¿verdad? Los datos históricos. Así que no debe quedar duda, porque no solamente se corroboró con el asunto del periodo profético o el periodo de tiempo, sino que también se corroboró con el evento. Recuerden que la profecía nos da periodos de tiempo, los años específicos en que se tiene que cumplir la profecía. Pero además, para corroborar que los años son correctos, la misma profecía nos provee los eventos que van a ocurrir. Es decir, que cada vez que hay un cambio en el periodo profético, está el periodo profético, pero también está el evento o los eventos, para que pareen. ¿Ven? Si logramos sacar un año, pero el evento no concuerda, pues sabemos que hay algo malo. O está aquí o está allá. ¿Ves? No, espérate, esto no. Tiene que parear el año con el evento. Y eso fue lo que hicimos con el año 27. El año 27 fue el periodo de tiempo. Y el evento fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Gracias, mi Dios, por eso. Gracias. Ahora, ¿qué va después? Ya sabemos en dónde es que empieza la profecía. En el año 27. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? La profecía específicamente sobre eso. Daniel 9, 26 y 27 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, la semana número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En resumen, hermanos, la profecía habla de ciertas otras cosas que también van a suceder. Pero lo que nos interesa, el meollo de la profecía, es lo que nos interesa. Y lo que nos está diciendo es que a la mitad, hermanos, a la mitad de la semana número 70, o sea, la 70ª semana, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar la vida al Mesías. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Se le va a quitar la vida al Mesías. O sea, el Mesías todos sabemos que es nuestro Señor Jesús. ¿De qué está hablando la profecía? Hermanos, lo que está hablando la profecía es que a la mitad de la semana 70, la 70ª semana, a la mitad, nuestro Señor tenía que morir. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ofrecer su vida en sacrificio. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. Entonces, vamos a sacar primero
el tiempo, el periodo de tiempo, como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Y entonces, ustedes que son muy inteligentes, me dicen, pues hermano, si a la mitad de la semana, recuerden, estamos hablando de una semana de Shabua, ¿verdad? Y esa semana, en vez de 7 días, tiene 7 años. Era una semana que ellos le designaban como la semana de Shabua, ¿verdad? Los judíos. Tiene 7 años. Consta de 7 años. Si la semana completa tiene 7 años y dice que a la mitad de la semana se le va a quitar la vida al Mesías, significa que la vida al Mesías se le tiene que quitar en 3 años y medio, ¿verdad? Porque la mitad de 7 años son 3 años y medio. Y entonces usted me dice, bueno, pues eso está fácil, porque si se supone que el Señor fallezca o muera o se ofrezca en sacrificio a los 3 años y medio después de haber comenzado la semana, y la semana comenzó en el año 27, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar el año 27 más los otros 3 años y medio, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? 30 y medio. Y entonces usted me dice, pues eso es fácil. Aquí tenemos la gráfica. Eso significa que entonces el Señor va a morir exactamente a la mitad del año número 30, después de la era cristiana. ¿Verdad? Eso está fácil. Está fácil. Pero, aquí hay una situación que es parecida a la de la semana pasada. ¿Recuerdan? Con el año 26, que no concordaba directamente con el año 26 de nuestra era cristiana. 26 años concordaba con el año 27 de nuestra era cristiana. Pues aquí nos está pasando algo, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Usted entonces diría lo siguiente. Pues entonces, como la semana empieza en el año 27, sería entonces año 28, año 29, año 30. ¿Cuántos años van aquí? 3 años, ¿verdad? Pues entonces fácil. A los 6 meses, ¿ves? Y este es el medio año que falta. Esto es si fuera de esta manera, ¿verdad? Esta es la ilustración que usted dice, pues tiene que terminar entonces a los 6 meses del año número 30, ¿ves? Año 30, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses y un año, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Se supone que terminará aquí según el cálculo en años. Pero, hay un detalle. Y es que esto fuera cierto si el Señor Jesús se hubiera bautizado exactamente al comienzo del año 27. Hay un detalle, y es que cuando nosotros tomamos en cuenta lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, que lo leímos la semana pasada, donde Lucas especifica el año y todos los detalles de lo que estaba sucediendo en ese año, y además de eso corroboramos los datos históricos de la época, lo que se ha registrado, tenemos una situación que, si bien es cierto que nuestro Señor Jesús se bautizó en el año 27, no fue a principio del año 27, fue en el último trimestre del año 27. Y usted me dice, ¿y entonces en qué afecta eso? Bueno, vamos a ver cómo afecta. El bautismo del Señor fue en el año 27, recuerden, año 27 es todo esto hasta que llegue al año 28. Año 27, 3 meses, 6 meses, 9 meses, ¿verdad? ¿Cómo? El bautismo de nuestro Señor fue aquí, específicamente, en el último trimestre del año 27, tenemos entonces que contar de ahí en adelante. ¿Ven? Los años. Y entonces tenemos lo siguiente. Desde el último trimestre del año 27
hasta el último trimestre del año 28 va un año. Hasta el último trimestre del año 29 va un año. Hasta el último trimestre del año 30 van 3 años. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué nos falta? 6 meses, ¿verdad? 6 meses, porque es a la mitad de la semana. Entonces, ya del año 30, lo que le queda es un trimestre, 3 meses. ¿Qué nos van a faltar? Pues 3 meses más. Pues entonces, esos otros 6 meses se cumplen en el año 31 de nuestra era cristiana. ¿Ven ustedes? Cuando uno saca la profecía al detalle, la diferencia que hay. Entonces tenemos que la profecía comienza aquí con el bautismo, ¿verdad? Este es el evento de nuestro Señor Jesús en el último trimestre del año 27. A la mitad de esa semana, sería entonces el año 30, el primer trimestre del año 31 de la era cristiana. Aquí el Señor muere. ¿Ven? Muere. Y entonces tenemos que desde que nuestro Señor Jesús se bautizó hasta que nuestro Señor Jesús murió, pasaron 3 años y medio. Y cuando usted busca en la Biblia y busca en la historia, en los datos históricos, todo mundo está de acuerdo que el ministerio, hermanos y amigos, el ministerio, y eso usted se lo puede preguntar a cualquiera de las personas que están relacionadas con la Biblia, de nuestro Señor Jesús, duró exactamente 3 años y medio. Eso es elemental. Eso es un dato elemental. El ministerio de nuestro Señor Jesús duró 3 años y medio. ¿Cuándo comenzó? Con su bautismo en el último trimestre del año 27. ¿Cuándo terminó? En el primer trimestre del año 31 con su sacrificio en la muerte, en la cruz del Calvario. ¿Ok? Bueno, entonces ya hemos sacado el año en que se tenía que cumplir la profecía. La mitad de la semana. Ya nosotros tenemos la mitad de la semana. La mitad de la semana se encuentra en el último trimestre, en el primer trimestre del año 31 de nuestra era cristiana. Nuestro Señor murió en el año 31 de nuestra era cristiana. Recuerden eso, hermanos. Recuerden eso. ¿Ok? Bueno, pero tenemos también que entonces no solamente periodo de tiempo, son también eventos, ¿verdad? Porque aquí tenemos que coordinar el periodo de tiempo más el evento. ¿Dónde tenemos los eventos? Daniel 9:24. Siempre que vayamos a buscar los eventos que acompañan los periodos de tiempo, tenemos que ir a Daniel 9:24, porque ahí es donde se dan los eventos. Vamos a tener aquí Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, un evento, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, estos son los eventos que van a suceder, pero los eventos no están en el orden cronológico en que van a suceder. ¿Lo ven? Nuestro Señor nos provee la información, pero también el Señor quiere que esa información sea interactiva, que nosotros participemos, estudiemos, busquemos, ¿ve? Nos esforcemos en buscar precisamente lo que estamos haciendo, en coordinar los periodos de tiempo con los eventos. Y así nosotros nos vamos a convencer de que la profecía es la correcta. Si el Señor nos da, porque lo que va a pasar es esto, en el año tal va a suceder esto, y el evento va a ser este, en el año tal va a pasar esto, y el evento va a ser este, pues entonces, como decimos los puertorriqueños, eso sería un mamey.
ya dejaría de ser una profecía, ya pues sería como leer un libro cualquiera otro, ¿verdad? Pero no, precisamente por eso la Biblia es la Biblia. Porque el Señor quiere que para que usted y yo entendamos bien la Biblia, nos tomemos el tiempo de estudiarla. Y en la medida que usted se toma el tiempo de estudiarla, créame, el Señor le va a dar sabiduría para poder comprenderla, como ha hecho conmigo, como ha hecho con todos los que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Gloria sea a nuestro Señor. Bueno, ¿qué eventos de aquí se tienen que cumplir entonces con la muerte de nuestro Señor Jesús? El primer evento que lo vamos a tomar es el siguiente: poner fin al pecado. Lo dice aquí, mira. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y el otro evento es, va a traer la justicia perdurable. Son dos eventos que se supone van a surgir. El primero es, vamos entonces a borrar un poquito aquí. El primer evento entonces que va a ocurrir en este periodo de tiempo es poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Qué otro evento va a suceder aquí? Va a traer la justicia perdurable. Esos dos eventos se supone que entonces se cumplan con la muerte de nuestro Señor Jesús. Lo que vamos ahora es a demostrar que efectivamente esos eventos se cumplieron. Miren, cuando la palabra de Dios me dice en la profecía que se va a poner fin al pecado, hermanos, esto no significa que el pecado va a dejar de existir en ese momento. Que esto no significa que de ahí en adelante más nadie va a pecar. Eso no es lo que significa. No es lo que significa. Aunque la gran mayoría de las iglesias cristianas, consciente o inconscientemente, usted posiblemente que me está escuchando, inconscientemente, está creyendo que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, terminó con el pecado. Inconscientemente. En un posterior estudio que vamos a tener, recuerden lo que le estoy diciendo, lo vamos a decir y se lo vamos a demostrar. ¿Ok? Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir, mis amados hermanos y amigos, es que con la muerte de nuestro Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, proveyó el medio, ¿para qué? Para que sus pecados y mis pecados fueran perdonados, fueran limpiados. Eso es lo que quiere decir la profecía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vino a expiar la iniquidad. No vino a quitar el pecado, vino a proveer el medio para que nuestros pecados fueran perdonados y a la misma vez iba a expiar la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Pues el pecado. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Pues sencillamente pagar el precio del pecado, pagar el precio. ¿Lo ven? Eso es realmente lo que quiere decir.
Hermanos, les voy a presentar un texto que les va a demostrar vívidamente lo que esto quiere decir. Mire lo que dice allí en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová. ¿Quién dice? Dios, Jehová. Y estemos a cuenta. Y mire cuál es la invitación. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria sea mi Dios. Alabado sea para siempre. ¡Qué invitación maravillosa! ¡Qué invitación! El Señor ahora te hace esa invitación. Si tus pecados fuesen como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. ¿Por qué? Porque van a ser perdonados, van a ser limpiados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque con la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él proveyó el medio para que nuestros pecados fueran perdonados y fueran limpiados. En otras palabras, mis amados hermanos, el Señor nos está diciendo ahora que Él ha hecho ya la provisión para su salvación, para mi salvación y para la salvación de toda la humanidad. ¿Qué resta entonces? ¿De quién depende entonces la salvación suya y mía? Pues la salvación está en sus manos. Su salvación está en sus manos. Mi salvación está en mis manos. La salvación de cada una de las personas está en sus manos. ¿Por qué? Porque ya el Señor hizo la provisión. Una ilustración. Eso es como si alguien, un desconocido, viniera y le depositara en su cuenta $1.000.000. Está en su cuenta bancaria, pero ese $1.000.000 no le hace nada a usted, no le es efectivo, hasta que usted no va al banco y lo saque. ¿Verdad? ¿De qué le vale a usted tener $1.000.000 en el banco si usted no va a poder usarlo? O si usted no decide usarlo. Usted no acepta ese $1.000.000. ¿Le sirve de algo? ¿Verdad que no? Pueden ser $1.000.000.000. Y no, porque usted no lo acepta. El Señor ha depositado el perdón, la limpieza de nuestros pecados. Ha provisto el medio de la cruz del Calvario. Entre sus manos, ir al banco y ejercer su derecho de ese dinero. Usted y yo somos millonarios. ¡Gloria sea mi Dios! Somos millonarios. Porque el Señor ha provisto el medio para que usted y yo seamos salvos. Gloria sea su nombre. Bueno, vamos a la segunda. La segunda era traer la justicia perdurable, ¿verdad? Perdurable, dice ahí. Bueno, debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, una cosa. Que la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario fue real. ¿Verdad que fue real? Se supone que fue real. ¿Por qué? Porque no solamente la Biblia lo dice la historia secular. Nadie duda de que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Eso nadie, ni siquiera los ateos, lo dudan. Ellos no lo reconocerán como Dios, no lo reconocerán como el Salvador, pero ellos no pueden negar que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Fue real. Pero ¿saben qué? No solamente la muerte de nuestro Señor Jesús fue real. Fue una muerte, miren. Sustitutiva. Sustitutiva. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos y amigos? Que nuestro Señor Jesús lo sustituyó a usted y me sustituyó a mí cuando estaba colgando de la cruz del Calvario. Nos estaba sustituyendo. ¿Por qué? Porque los pecadores somos nosotros. Él vivió una vida totalmente sin pecado. Él no pecó en nada.
Él no se merecía esa muerte. ¿Quiénes eran los que se merecían esa muerte? Pues nosotros. Y para que ustedes vean, hermanos, para que ustedes vean cómo es que la Biblia armoniza sus enseñanzas. Esto es una cosa maravillosa, hermano. Cuando uno estudia la Biblia, uno se da cuenta, pero Dios mío, gracias por esa luz maravillosa que tú nos estás dando. ¿Cómo es que la armonía de la Biblia se presenta? Ustedes saben que nosotros, desde que comenzamos los estudios, siempre le hemos dicho que la paga del pecado es la muerte, que la recompensa final del pecado es la muerte. Pero, la gran mayoría de las iglesias cristianas, prácticamente todas las iglesias cristianas, dicen que no. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que la paga del pecado es el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Dicen que los impíos al final van a estar en ese lago de fuego y azufre, que adicional a eso, también ellos le llaman infierno, que corroboramos lo que era infierno también, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso? Pues dicen que ellos van a estar ahí en ese lago de fuego por toda la eternidad, torturándose por toda la eternidad. Hermanos y amigos, si esa fuera la paga del pecado, si esa fuera la recompensa final del pecado, nuestro Señor Jesús tendría que estar ahora mismo en las pailas del infierno quemándose por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él vino a sustituirnos. Y si la paga del pecado es la tortura eterna en ese lago de fuego por toda la eternidad, pues nuestro Señor Jesús tenía que estar en ese lago de fuego torturándose por toda la eternidad. ¿Ven la armonía de la Biblia? Es una cosa maravillosa. O sea, esto comprueba que efectivamente la paga del pecado no es la tortura eterna en el lago de fuego por toda la eternidad. La paga del pecado, la recompensa del pecado final va a ser la muerte. Por eso, la muerte perpetua, no esta muerte que nosotros estamos sufriendo ahora. Eso también lo hemos dicho en los estudios. Por lo tanto, el Señor vino a pagar el precio del pecado, que es la muerte. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, dijimos, que no cometió pecado. Él es el único justo, hermanos. Único justo. Porque nunca cometió pecado. Pero a la misma vez, también es el único que nos puede justificar. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Es el único que nos puede justificar. ¿Van viendo? Miren, ¿por qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren las palabras maravillosas que el apóstol Pablo describe. Romanos 3, 24 al 26. Y 2 Corintios 5, 21. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia. ¿Lo ven? Es el único que nos puede justificar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. O sea, en lugar nuestro. Por medio de la fe en su sangre. Si usted cree en su sangre, usted cree en la obra mediadora de nuestro Señor Jesús, pues ese sacrificio le cuenta como su sacrificio. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Hermanos, ¿la justicia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la justicia de Él? Porque no cometió pecado. A fin de que Él sea el justo. ¿Lo ven? El único justo y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo?
¿Usted le ha aceptado? Pues mire, la palabra me dice que Él lo va a justificar. Gloria sea su nombre. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿ven? Lo que estamos diciendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz, en sustitución nuestra, como si fuera el más vil pecador. Para que nosotros, ahora, ¿ves? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria sea Dios. ¿Lo ves? Un cambio. Nosotros siendo pecadores, no tuvimos que morir en la cruz. Fue Él. Murió en sustitución nuestra. Y su vida sin pecado también se nos cuenta como si fuera nuestra vida. Él es, ¿saben qué? Nuestro Señor Jesús es nuestra justicia perdurable. Se cumple perfectamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Me van entendiendo. Voy un poquito rapidito porque es que me queda todavía bastante. Y quiero terminar hoy. Bueno, ese es un evento. Esos fueron 2 eventos, ¿verdad? Pero esos eventos, hermanos, esos eventos no se pueden ver. No se pueden ver. ¿Lo ven? No se pueden ver. Son eventos que suceden internamente en el cielo. Son eventos espirituales, ¿verdad? Pero que verdaderamente no se pueden ver. El Señor, cuando dice eventos, tienen que ser eventos que la gente los pueda ver. En este caso, específicamente que los judíos lo puedan ver. ¿Por qué? Porque recuerden que desde un principio la profecía empieza diciendo que esas 70 semanas están determinadas, asignadas, dedicadas única y exclusivamente para los judíos. Así que con su muerte, a pesar de estos eventos, tenía que suceder otro evento físico que ellos lo pudieran ver. ¿Ve? Y que ellos se pudieran dar cuenta de que verdaderamente el Señor estaba cumpliendo una misión. ¿Qué eventos son esos? Miren, vamos a citar 3 de los evangelistas. Mateo 27 sí, es 50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta fue la ocasión en que él murió, ¿verdad? Y es aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dígame usted si eso fue un evento o no fue un evento. Si se dieron cuenta o no se dieron cuenta. Se tuvieron que dar cuenta. Marcos 15, 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, refiriéndose a lo mismo. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Oigan, exactamente las palabras que decía Mateo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea que finalmente lo reconoció, por lo menos. Lucas 23, 44, 46 dice, cuando era como la hora sexta, ven lo específico que es Lucas. Lucas es más específico que los demás. Estos dijeron el evento, pero no dijeron la hora. Lucas dice la hora. Como a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, ¿qué queremos resaltar aquí? Los 3 evangelistas, hermano, 3 de los 4 evangelistas, especifican claramente que sucedió un evento que los judíos se tienen que haber dado cuenta. ¿Qué evento fue ese? El evento de que sencillamente el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo del templo se rasgó. O sencillamente se rompió de arriba a abajo. Bien específico, ¿verdad? Bien específico. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Número 1. El velo que se rasgó, ya lo habíamos dicho anteriormente, es el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y habíamos dicho, si recuerdan ustedes la semana pasada,
que en el lugar santísimo era donde se encontraba el arca del pacto. Y sobre esa arca del pacto era que se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y habíamos dicho que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y que por eso era que el sumo sacerdote se consideraba como el mediador, ¿verdad? Como un mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso a la presencia directa de Dios. Era el único. Cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario y se rasga el velo en dos, se rasga, se rompe. ¿Qué significa, hermanos? Ahora, el mensaje es, ya no hay división entre lugar santo y lugar santísimo. Ya no necesitamos un intercesor, un mediador humano entre Dios y los hombres. Hasta ahí llegó los servicios de los sacerdotes. Ya no hace más falta servicio de los sacerdotes. No hace más falta servicio de un mediador o un intercesor. Ahora, hermanos, usted y yo y todos los que querramos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Gloria sea mi Dios. Alabado sea tu nombre. Ya no hace falta, mis amados hermanos y amigos, que usted vaya y le esté contando cosas a otra persona, confesándole sus pecados a otra persona, para que esa persona le sirva de mediador a Dios. No hace falta. No hace falta. ¿Por qué? Porque ahora, como se rasgó el velo, ahora usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Usted quiere orarle a mi Dios? Sencillamente se arrodilla y habla con Dios. ¿Usted quiere pedir perdón por sus pecados? Pues sencillamente lo mismo. Se arrodilla si puede, o si no, pues como usted pueda. Porque tampoco Dios exige sacrificio. Por lo tanto, usted puede pedir perdón directamente a Dios. No hace falta. No hace falta. Ahora nosotros tenemos una comunicación directa con Dios. Desde que el velo se rasgó de arriba abajo. Gloria sea mi Dios. ¿Y cuándo sucedió eso? Exactamente cuando nuestro Señor expiró en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dicen los evangelistas, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Por otra parte, ya tenemos una cosa. Los judíos vieron cuando se rasgó el templo, el velo. Ellos vieron y ellos pudieron ver lo que había en el lugar santísimo. Ellos tuvieron acceso al lugar santísimo. ¿Ven? Ese fue un evento real que sucedió. Porque no solamente es el periodo de tiempo, es el evento también. ¿Ven? ¿Ven cómo es que vamos interpretando la profecía? Tal y como lo dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa, qué otro mensaje nos enviaba cuando dice que el velo del templo se rasgó en dos? Hermanos y amigos, ustedes saben que precisamente hasta que el velo se rasgó en dos, hasta ese momento, para que los pecadores pudieran ser perdonados, tenían que llevar un corderito. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Un corderito al templo. El sacerdote lo chequeaba, que no tuviera ningún defecto ni nada. Y entonces uno iba, confesaba sus pecados y se degollaba el corderito. Ahora, después que se rasgó el velo, no hace falta el corderito. Alabado sea mi Dios. No hace falta llevar un cordero. Ahora usted y yo podemos ir a la iglesia y no tenemos que llevar un cordero.
para sacrificarlo, para pedir perdón a Dios y ofrecerlo como sacrificio. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesús, ¿cuál fue la expresión de Juan el Bautista? He aquí, refiriéndose a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién estaba proveyendo el medio? Dios estaba proveyendo el Cordero. El Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, el otro evento que se cumplió al rasgarse el velo es que ahora usted y yo podemos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados directamente con Él. No hace falta ni confesárselos a nadie y no hace falta tampoco llevar un cordero. Usted y yo lo podemos hacer directamente del lugar donde nosotros estemos. En su casa, en la iglesia, donde usted prefiera. ¿Ok? Ese es el mensaje maravilloso de lo que el Señor está diciendo. ¿Ok? Por lo tanto, significa que si Dios proveyó el medio, o sea, el cordero, ahora usted y yo y todos tenemos exactamente la misma oportunidad para que nuestros pecados sean perdonados. Gloria sea el nombre de Dios. Quiero repasar lo que decía la profecía. Daniel 9:27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué va a pasar? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí lo tienen ustedes. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, sencillamente, llevar un corderito para que nuestros pecados sean perdonados. Él es el Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. Gloria sea su nombre. Alabado sea siempre. Bueno, según el esquema, ya vamos entonces, la semana comenzó el 27, ya vamos entonces a la mitad de la semana, ¿verdad? Ya vamos a la mitad de la semana. Entonces, si vamos a la mitad de la semana, ¿cuánto tiempo falta? Si de aquí a aquí van 3 años y medio, pues entonces faltan 3 años y medio. Como siempre, vamos a buscar el periodo de tiempo primero. Desde el primer trimestre del año 31 hasta el primer trimestre del año 32, va un año. Hasta el primer trimestre del año 33, va otro año. Hasta el primer trimestre del año 34, va otro año. ¿Cuántos años van aquí? Bueno, si seguimos la secuencia, aquí sería 3 y medio, ¿verdad? Aquí sería 4, 5, 6 y medio, ¿verdad? Con este. Entonces, como es 3 años y medio, porque recuerden que la mitad de la semana son 3 años y medio, ¿cuánto nos faltan? 6 meses. Porque en la mitad de la semana, la mitad de un año son 6 meses. Entonces, ¿cuándo terminaría? Pues terminaría aquí. Este sería el medio para completar los 7 años. ¿Ves? Y tendríamos entonces los 7 años completos. Fíjense la perfección de nuestro Dios. Fíjense la perfección de nuestro Dios. La semana de Chabúa comienza en el último trimestre del año 27 y termina exactamente en el último trimestre del año 34. Es decir, que la semana, la 70ª semana, mis amados hermanos, la 70ª semana, la semana número 70, termina en el año 34 de nuestra era cristiana.
en el último trimestre del año 34 de nuestra era cristiana. Ahí es que termina la semana de Chabúa, la 70ª semana. ¿Ok? ¿Ya lo hemos sacado? Fácil. ¿No ven? Así que tenemos que la semana empieza en el 27 y termina en el año 34. Exactamente en el último trimestre y termina exactamente en el último trimestre. ¿Por qué? Porque es que el tiempo de Dios es perfecto. Tan sencillo como eso. Hermano, le estamos sirviendo a un Dios que es perfecto. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. ¿Ok? Bueno. Así que ya tenemos el periodo de tiempo, que es el año en que termina. ¿Qué nos falta? Los eventos. ¿Qué eventos tenían que suceder para corroborar que ese año es el correcto? Vamos a ver. Nuevamente vamos a Daniel 9:24. Yo les dije que siempre había que ir aquí porque ahí es donde se dan los eventos. Y dice, las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para... Entonces dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y fíjense que la última es ungir al santo de los santos. Recuerdan que yo les dije que los eventos no estaban en el orden cronológico. Este evento, en el orden en que aparece, es el último. Ungir al santo de los santos. Sin embargo, en la profecía, en su cumplimiento, fue el primer evento. El ungimiento del santo de los santos fue el bautismo de nuestro Señor Jesús. ¿Ven ustedes? Bueno, ¿qué nos queda entonces de los eventos que ya la misma profecía había dicho? Pues nos queda entonces dos eventos. El primero es sellar la visión. Y la profecía, ¿verdad? Ese es uno. Y el otro era terminar la prevaricación. Estos son los dos eventos que faltaban. Vamos a tomar el primero. Sellar la visión. ¿Qué significa sellar la visión y la profecía? Eso, como en algunas de las profecías de nuestro Señor, tiene dos vertientes. O sea, se cumplen de dos maneras. No tienen un solo cumplimiento, se cumplen de dos maneras. ¿De qué manera es el primer cumplimiento? Pues, como la visión, como la profecía que Dios le está revelando a Daniel, no va a comenzar en esos momentos, ni va a comenzar pronto. Esa profecía es para mucho después. O sea, la profecía va a comenzar su cumplimiento mucho después. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el año 457 a.C., cuando se saliera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Por lo tanto, Dios le dice a Daniel, sella la profecía, ponle el sello, porque todavía no se va a cumplir. Séllala, todavía no va a comenzar a cumplirse. Esa es una de las maneras de interpretación. Hay otra manera, y es el siguiente. El sello, amados hermanos, es la garantía. La garantía de que algo se va a cumplir. Yo estoy seguro que todos ustedes han utilizado esa expresión. Cuando usted dice, mire, yo veo que está pasando esto
y pasó esto otro, y pasó esto otro. Oye, después de eso, lo que va a venir es eso, es esto otro. Oye, ponle el sello porque así es que va a suceder. Se ha expresado de esa manera, ¿verdad? Inclusive, hace mucho tiempo atrás, habían anuncios en la televisión que resaltando ciertas marcas, ¿verdad? Esta marca de esto es lo mejor. Y usted sabe qué, póngale el sello, que esa es la mejor marca. Como quien dice, esa es la garantía. Póngale el sello, la garantía de que eso se va a cumplir. Pues ¿saben qué? El Señor le está diciendo lo mismo a Daniel. Ponle el sello, porque ¿sabes qué? Lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir. Hay una garantía de que la profecía se va a cumplir tal y como te la estoy dando. Ese es el sello, sellar la visión y la profecía. La garantía de que se va a cumplir al pie de la letra. El otro término de la prevaricación, como lo que nos queda es ya 1 minuto y pico, vamos a tener que dejarlo entonces para la próxima vez. Y entonces, lamentamos, es que yo en verdad hablo mucho, ¿verdad? Y repito mucho. Es con el deseo, ¿verdad?, de que se entienda lo mejor posible. Y no quiero empezar este otro acontecimiento ahora, porque es un acontecimiento demasiado importante para yo ir rapidito y entonces eliminar ciertas cosas y obviar ciertas, porque es extremadamente importante. Este acontecimiento es extremadamente importante y quiero que lo entendamos todo de la mejor manera. Por lo tanto, vamos a dejar el estudio aquí y seguimos entonces en la próxima semana. Ya la próxima semana será la conclusión y seguiremos entonces con el esquema de los acontecimientos en orden cronológico hasta que se cumpla completamente el plan de salvación. Así que entonces le vamos a hacer la invitación para que vengan, para que estén nuevamente con nosotros en la próxima semana. Ustedes ven que muchos textos no se nos quedan. No hay manera, hermano, de que pudiéramos corroborar todos esos textos en el tiempo que me queda. Le hacemos la invitación para que nos acompañen en YouTube y en Facebook. Tenemos nuestro canal y tenemos nuestra página. Recuerden, el Ministerio Laico Misionero, escrito está Lucas 4.8. Como siempre, escudriñamos las Escrituras y les esperamos entonces la próxima semana, si nuestro Señor así lo permite. Que nuestro Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros.